Muy bien, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos sean a su clase de Ministerio Educativo en este 28 de septiembre de 2023. Bueno, me da gusto verles a todos, a mis hermanos y hermanas que están en clase presencial. Que Dios les bendiga mucho, gracias por estar. Y también a todos nuestros hermanos que se van a ver la clase grabada. Un segundito, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Bien, solamente, hermanos, por una cuestión mía de un compromiso que tengo, no vamos a tener las dos clases hoy, solamente vamos a tener una, así que no va a haber una segunda parte de la grabación y solamente vamos a tener la primera hora, ¿ok? Muy bien, pues entonces veníamos diciendo la importancia que tiene el hecho de proyectar nuestras formas de enseñanza desde la perspectiva de cómo ésta puede y debe cambiar la vida de a quienes nos dirigimos, llámense nuestros alumnos, llámense nuestros oyentes, llámense los niños, los jóvenes, los adultos, llámese a quien nosotros le estemos compartiendo alguna reflexión, algún sermón, algún taller, algún escrito. Bueno, cualquiera que esto sea, la intención que debe existir o debe primar en el maestro o en la maestra tiene que ver con el transformar vidas, con que haya un impacto significativo. Hemos visto tres leyes de las que nos ha hablado el libro Enseñando para Cambiar Vidas, de Howard Hendricks. Y solamente quisiera preguntar, hermanos, si alguien recuerda estas leyes. ¿Alguien recuerda? Vimos tres. La primera que vimos, ¿cuál era? La ley del maestro. Ajá. ¿Y en qué consistía esa ley? Si dejamos de estudiar, no podemos seguir enseñando. Muy bien, muy bien. Si dejas de aprender hoy, dejarás de enseñar mañana, ¿verdad? Ya hablamos de la importancia que tiene el cuidado personal que cada uno de nosotros como maestros o facilitadores podemos dar. Fíjense que hoy estoy incorporando una palabra que es una palabra muy diferente a la que nosotros hemos estado acostumbrados a usar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, ¿verdad? En los círculos educativos más avanzados, diríamos, el modelo tradicional de enseñanza donde había un alumno y un maestro ha sido sustituido por un concepto donde está el, el, el alumno o el que está aprendiendo, pero ahora está rodeado de un facilitador, ¿verdad? Ahora es un facilitador. El concepto del maestro en la antigüedad era el que todo lo sabía, era un símbolo incluso de poder, porque siempre se respetaba en los pueblos al cura, al maestro y al médico, ¿verdad? Eran como que los tres, eh, estas tres cuestiones, personajes o profesiones de respeto. Y el maestro entonces era aquel que determinaba cómo aprendía el alumno, qué tenía que aprender el alumno, cómo tenía que aprender el alumno. Y entonces todos nosotros solamente nos volvimos en receptores de esa enseñanza. Nos volvimos imitadores y repetidores de esa enseñanza, ¿verdad? Pero ahora está el proceso de que el facilitador lo que hace es solamente guiar al alumno para que cada alumno pueda descubrir su propia capacidad de aprendizaje, que pueda descubrir su propio asombro de aprendizaje, ¿verdad? Y entonces el maestro no es que lo sabe todo, simplemente guía, facilita este proceso
a los alumnos para que estos mismos puedan descubrir sus formas, sus maneras, sus tiempos de aprendizaje, ¿verdad? Esto tal vez tiene mucho que ver con este modelo que estamos llevando a cabo en el seminario. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que todos aprendemos de diferentes formas, ¿verdad? De diferentes maneras. Hay personas que aprenden oyendo, ¿verdad? Es decir, pueden estar haciendo 1000 cosas, pero mientras estén escuchando, están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, muy probable que los que tengan las cámaras apagadas se levanten para hacer cualquier cosa o estén haciendo pan o lavando los platos y entonces están escuchando y están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, hay personas que no necesitan tener la cámara prendida o demás. Entonces, yo no me incomoda si la cámara está prendida o no en mis clases. La otra forma de aprendizaje tiene que ver con mirando, ¿verdad? Hay gente que aprende sí o sí, tiene que mirar, tiene que observar, tiene que estar presente, ¿verdad? Para poder aprender. Y, y entonces necesita tener el libro a la mano, necesita las diapositivas, necesita el material, necesita pues, todo lo que se da, pues necesita tenerlo a la mano porque quiere verlo, quiere subrayarlo, quiere resaltarlo, quiere tenerlo, ¿viste? Entonces, es aquel que no se puede descuidar, necesita estar aquí para estar viendo lo que dice el profesor, el facilitador, el maestro, como quieran llamarle, y es así como aprende, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes tienen la cámara prendida porque ahí se ve que están allí, que no están haciendo otra cosa, o a lo mejor y sí, pero ni se nota tanto en la cámara, ¿verdad? Pero necesitan estar ahí, necesitan estar presente. Y la otra forma que tienen las personas o tenemos las personas para aprender es haciendo. Necesitamos escribir las cosas, necesitamos pasarles en limpio, necesitamos transcribirlas, necesitamos recortar, necesitamos desarmar, necesitamos escribir, en fin, tenemos que hacer algo para aprender, ¿verdad? Entonces, aquí es donde las clases, cuando son prácticas, los alumnos se enganchan con las clases prácticas, porque les pones a hacer algo y el alumno se engancha, ¿verdad? Ustedes lo vieron en la clase de la profesora Perla, ella motivó a las personas que aprenden haciendo, ¿no? Y a los que no aprenden haciendo, les costó trabajo encarar, ¿no? Pero a los que les gusta aprender haciendo, entonces, pudieron y les gustó y se engancharon y demás, ¿verdad? Así que estas formas de aprendizaje también son formas con las cuales nosotros damos nuestra clase. Por eso la segunda ley, que es la ley de la educación, ¿verdad? Tiene que ver con que la manera en que las personas aprenden determina la forma en que nosotros enseñamos. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ustedes han encontrado profesores que incluso no necesitan usar diapositivas en su clase y tienen una facilidad de engancharte, de llevarte, tienen una claridad en su voz, en su expresión, que te engancha y aprendes un montón, ¿verdad? Son personas de las cuales ninguna de las palabras que ellos dicen tiene desperdicio, ¿no? Tiene desperdicio. Entonces, hablan también cuando uno les dice, oye, ¿y tenés alguna presentación? No, yo voy a estar así. Bueno, y se enganchan, ¿viste? Uno se engancha. Entonces, este profesor o este facilitador aprende escuchando, ¿verdad? Y ha desarrollado esta técnica de que a través de la palabra escucha. Luego están los otros profesores o maestros, como yo, por ejemplo, que yo aprendo viendo, yo tengo que ver, yo tengo que leer, yo necesito tener el libro, necesito tener las anotaciones, necesito subrayar, necesito saber dónde puse tal cosa, dónde hice tal anotación, etcétera. Y entonces yo necesito una guía y por eso la mayoría de mis clases son con alguna presentación, con alguna imagen,
con algún video, con algo, ¿verdad? Yo no puedo dar una clase sin esos apoyos porque siento que no tengo esta facilidad de conectarme con mis alumnos para transmitir el conocimiento. Y entonces, como sucedió con la profesora Perla, viste, hay gente que les manda hacer cosas que son muy prácticas, muy didácticas, y la gente se engancha y dice, wow, me encantó hacer esta actividad, desarrollarla y aprendí mucho, ¿verdad? Aprendí mucho. Así que bueno, la segunda ley de la educación nos dice que la manera en que las personas aprenden va a determinar en cómo nosotros enseñamos. Ahora, fíjense esta reflexión que estoy haciendo de la segunda ley. Estos mismos procesos pasan cuando nosotros predicamos, por ejemplo. Es un gran desafío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando alguien predica, está dando una enseñanza, ¿no? O una reflexión. Pero resulta que los miembros de la iglesia están divididos en estos grupos de aprendizaje. Hay hermanos que aprenden escuchando, hay hermanos que aprenden haciendo y hay hermanos que aprenden viendo. Bueno, y esto representa un gran desafío para nosotros en los modelos de enseñanza. Porque entonces el maestro es desafiado. Lo mismo pasa como cuando uno tiene grupos pequeños, grupos familiares, células, los maestros consagrados, las maestras consagradas que están con un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos. El profesor parece ser que siempre da la misma cátedra, la misma forma. Habla de la misma manera, predica de la misma manera, utiliza los mismos recursos. Y entonces eso provoca, ¿verdad?, que los alumnos no se sientan comprometidos con esto. Y entonces nosotros seguimos enseñando de la misma forma, ¿verdad? Y ahí que tenemos el gran problema de que no evaluamos el aprendizaje. Entonces dijimos, bueno, yo ya di mi sermón, listo. Si aprendieron o no aprendieron es otra cosa, ¿verdad? Por eso hay hermanos que a uno los nota así distraídos y uno se incomoda porque dice, ay, ¿cómo esta persona parece que no está concentrada? No, no es que no esté concentrada. Ellos aprenden de manera auditiva, ¿verdad? Hay gente que está incómoda, está inquieta y dicen, uy, mi sermón es aburrido. No, no es que sea aburrido, simplemente que tienes que agregar alguna actividad para que esa gente que aprende de esa manera lo puedas tener capturado. Si vos como maestro consagrado, maestra consagrada, tenés a tus alumnos y no sabes cómo ellos reaccionan, cuál es su forma de aprender, entonces no va a llegar el conocimiento a ellos. Por eso la tercera ley de la actividad tiene esta intención de decirnos que el máximo aprendizaje es siempre el resultado de la máxima participación, que son las experiencias bien evaluadas, ¿verdad? ¿Cómo pretenderíamos nosotros que nuestros alumnos pudiesen tener la máxima capacidad de aceptación de lo que estamos diciendo? Bueno, en la medida en que nosotros estimulamos sus propios aprendizajes, ¿no? Así que bueno, es un tremendo desafío el poder compartir eh, esta actividad de la enseñanza, ¿no? Tal vez algunos digan, gracias a Dios no tengo el don de la enseñanza, y es que pues sí, pero resulta, hermanos, que aunque muchos no nos dedicamos así al 100% a ser profesores o facilitadores, pues como ya les dije, en algún momento damos una reflexión, una charla, un taller, un sermón, etcétera. Entonces, de alguna manera, vamos a estar siempre inmiscuidos en procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Sobre todo los maestros consagrados, las maestras consagradas. Muy bien. Voy a compartir entonces, hermano, la pantalla para guiarnos en la cuarta ley. En la cuarta ley que tiene que ver con la ley de la comunicación, ¿verdad?
la ley de la comunicación. Y forma parte de todo este bagaje que les estoy diciendo, ¿verdad? Que esta ley dice, la comunicación eficaz requiere la construcción de puentes, ¿no? La comunicación eficaz requiere la construcción de puentes. Bueno, ¿qué podemos nosotros lograr con esto? Bueno, lo que podemos decir es que si no nos aseguramos de alguna manera, no sé cómo, ¿verdad? Hay muchas formas. Depende de la personalidad del profesor o el facilitador, del maestro, de la maestra, del predicador. Depende, ¿no? Depende mucho también de el alumno, el joven, el niño, la mujer, la iglesia que nos está escuchando. Pero de alguna manera tenemos que cerciorarnos de que el mensaje esté llegando, ¿verdad? De que el mensaje esté llegando. Porque si no, entonces solamente nos convertimos en esto, ¿no? En parlantes. No hay profesor, creo yo, que no quiera tender puentes de comunicación para saber si su enseñanza está siendo bien entendida o bien recibida. Que no pregunte a sus alumnos y le diga, bueno, alguna pregunta, alguna duda, se está entendiendo, algún comentario, métanse a la clase, ¿no? Es decir, de alguna manera uno tiene que motivar, pues para saber si las personas que yo ya no veo ahora, que parece que estoy hablando a una máquina fría, distante, no veo emociones, no veo sus caras, no veo si están contentos, si les está agradando la clase, si están bostezando, ¿verdad? Porque si yo viera que estuvieran bostezando, tengo que cambiar mi forma, tengo que ver qué hago, pero yo no los veo, desafortunadamente o afortunadamente, depende, no los veo. No sé si están allí o nada más prendieron la cámara y cerraron más bien la cámara y están haciendo otras cosas, no lo sé, ¿verdad? Entonces, de alguna manera uno tiene que, si vos vas a dar algo y puedes ver a las personas, tú mismo sabrás si la gente está siendo receptiva a esto, ¿verdad? Está siendo receptiva. Entonces, es muy difícil en este método. Algún día ustedes o quienes han dado alguna charla por esto y ven todas las cámaras apagadas, uno se siente repichado porque ya no sabes si estás hablando al viento o no. Por eso, el autor que venimos manejando, John Milton Gregory, que es citado por Howard, dice lo siguiente. Sí, sí, Karina, adelante. Sí, quería comentar justamente en este punto. Eh, hice dos tipos charlas. Uno era de Tercera Juan, de una charla, y se engancharon todos, estuvieron todos muy, muy enganchados, compartieron, hablaron, todo. Y después hice otra charla de otro, que no me acuerdo de qué otro tema era, y ahí sí no tuve la atención de prácticamente nadie, fue difícil. Yo creo que también todo depende del tema que uno elige o aborda. También tiene que ver mucho sobre eso. Sí, sí, vos sabés que, mira, yo creo que has dicho algo muy interesante porque es cierto, nos pasa a muchos, ¿no? Incluso en las materias mismas. Hay materias que para algunos de ustedes cursadas que dicen, wow, no, esta sí, esta me encanta, esta quiero ver. Y hay otras que dicen, ¿sabes qué? La voy a cursar porque tengo que cursarla, pero no es mucho de mi agrado. Sí, tiene mucho que ver con las intenciones, con las motivaciones y con las propias, ¿cómo diríamos?, expectativas que puedan tener las personas, ¿verdad? Así que una de las cosas que el maestro lidia mucho es con las frustraciones que a veces uno tiene, ¿no? Hay clases
Hay sermones, hay charlas que uno ve la respuesta y uno dice, wow, qué maravilloso. Y hay otras que dices, yo creo que me equivoqué de profesión y me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Por eso los puentes de comunicación son muy importantes, ¿verdad? Porque los puentes de comunicación nos permiten a nosotros ir evaluando, ¿verdad? En el caso de Karina, la gente habló, ¿verdad? Y en el otro, incluso ella misma, a Karina, viste, como maestro, se nos quedan las cosas más significativas. Dijo, estuvo recopado, tercera de Juan, ¿no? Recopado. La otra ni me acuerdo. Dice Karina. La otra ni me acuerdo, porque a los otros tampoco les interesó, ¿verdad? Pero fíjense cómo esto ya es algo que te está gritando, diríamos, ¿no? O te está hablando, te está diciendo, y uno tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso para decir, ok, ¿qué falló? La temática, la comunicación, la promoción, el abordaje, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? Que entonces uno dice, ok, hay que cambiar. Así que gracias por esta observación, Karina, que es cierto, o sea, y eso lo vivimos todos los que nos dedicamos a la enseñanza, todos, ¿verdad? Hay veces que nos invitan a un taller y wow, todo el mundo dice qué lindo estuvo y ahí dice que bueno, listo, hermano, gracias, que le vaya muy bien. Bueno, John Milton Gregory decía, es la misión del maestro, por simpatía, por ejemplo y por cada medio de influencia, objetos para los sentidos, dato para el intelecto, estimular la mente de los alumnos, incitar sus pensamientos. Cualquier medio que pueda hacer. Entonces, tomando el ejemplo que nos decía Karina, ¿qué le funciona a Karina charlando, hablando un tema o una plática o lo que sea de Tercera de Juan? ¿No? ¿Qué influencia? ¿Qué objetos usó para despertar los sentidos? ¿Qué datos? ¿Qué imágenes? ¿Qué forma? ¿Qué palabras? ¿Qué actitudes? ¿Qué gestos estimularon a sus alumnos o a la gente que escuchó esta situación, ¿verdad? Por eso Gregory decía, el mejor de los maestros dijo, la semilla es la palabra. El verdadero maestro remueve la tierra y siembra la semilla. Y entonces uno empieza a entender, ¿verdad? Que en la medida en que uno estimula, a veces uno no logra mirar en ese momento una reacción, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, la otra charla fue un fracaso. Tal vez para el maestro haya sido un fracaso porque sintió no ver la misma respuesta que el anterior, pero tal vez sí hubo un éxito porque una semilla tal vez pudo haberse sembrado, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esta situación de estimular en nuestros alumnos algo, ¿verdad? O la gente que nos está escuchando, a veces cuando alguien va y escucha nuestros sermones, uno ve a la gente tan fría, tan apagada, tan sin interés, ¿no? Que uno dice, wow, fue un fracaso el sermón. Cuando en realidad, hermanos, bueno, uno compara, ¿viste? Como lo dice este autor, compara el maestro como un sembrador. El sembrador siembra, oculta la semilla a su vista y no sabe si va a crecer o no. Eso ya se lo deja a Dios y a todo lo demás. O lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Uno estimula lo más que puede y ahí después deja que la semilla crezca. 4 pensamientos centrales encontramos en esta ley de la comunicación. La enseñanza no puede ocurrir sin una buena comunicación. La palabra comunicación viene del latín communis, que significa común. Comunicación significa común. Así que para comunicar debemos primero establecer lo que se tiene en común, lo que se comparte. Y esto es lo que le pasó tal vez, o nos pasa a todos, ¿viste? Cuando das una temática, una materia que es común, que es accesible, que es interesante, ¿verdad? Entonces la gente se prende. Por eso la enseñanza no puede ocurrir sin una buena situación común.
del interés colectivo. Y esta tarea de buscar qué es lo más interesante demanda construir puentes entre nosotros y nuestros alumnos. Mientras más sea los puntos de contacto entre el facilitador y el alumno, ¿verdad? El estudiante, al que le estamos dando alguna charla, entre más cercas estén los puntos de contacto, mayores serán los resultados del interés y de entender ese mensaje que acabamos de decir, ¿verdad? Cuando nosotros vimos predicaciones positivas, yo les enseñé las formalidades, ¿verdad? Les enseñé cómo estructurar un sermón. Ahora, en esta clase, nos permite a nosotros tomar en cuenta de qué manera eso tiene que hacer un cambio. Debe ser algo que sea significativo para la vida de las personas. Así que entre más construyamos buenos puentes entre nosotros y nuestros alumnos, vamos a lograr mucho mejor cosas. Segunda pensamiento. Como maestros necesitamos las tres facetas de conocimiento, ¿verdad? Emoción y acción. Si es que vamos a ser convincentes en nuestra presentación de la verdad. Debemos desarrollar estas tres cosas, ¿verdad? Intelecto, es decir, conocimiento. El maestro que enseña evidentemente tiene que conocer, ¿verdad? Tiene que conocer. Si nosotros somos maestros de la Biblia, pues ¿qué tenemos que aprender? Pues la Biblia. Si somos maestros de geografía, pues ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues todo lo que tiene que ver con geografía, ¿no? Tiene que haber conocimiento, ¿verdad? También tiene que haber sentimientos, tiene que haber emociones, tiene que ver con lo que yo siento, ¿verdad? Porque una enseñanza sin emoción, si vos te vas a parar a dar un taller, alguna charla, vos estás con tus alumnos, tus discípulos o haciendo el discipulado, ¿verdad? Tiene que haber emoción, yo se los dije, si no hay pasión, si no hay emociones, si no hay sensaciones, eso no impacta. O sea, no solamente necesitamos conocer, necesitamos sentir, ¿verdad? No podemos nosotros predicar sobre el cojo que estaba sentado a la puerta de la Hermosa sin entender por qué entró al templo gritando, alabando, cantando y saltando. No lo podemos nosotros transmitir como enseñanza esperando un cambio significativo en nuestros oyentes si nosotros mismos no experimentamos o no logramos percibir todas esas emociones que tenía este hombre que fue curado por Pedro y por Juan. Entonces tiene que haber emoción. Y lo tercero, tiene que haber acción. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy llevando a cabo como experiencia personal desde mi percepción como facilitador o como maestro para que esto sea una realidad y sea algo como digan, bueno, te puedo poner ejemplos de otras personas, pero permíteme ponerme un poco de ejemplo yo. Entonces la gente nos ve a nosotros y dice, ok, si Abraham, si Liti, si Gaby, si Zoraida han logrado hacer estos cambios, entonces tiene verdad sus palabras, ¿verdad? Entonces tiene que haber conocimiento, tiene que haber emociones y tiene que haber acción. En otras palabras, que cuando nosotros comunicamos algo a otra persona, debe incluir algo que yo conozco, algo que yo siento y algo que yo estoy llevando a cabo. ¿Okay? Bueno, tercer pensamiento. Nuestra enseñanza, ¿verdad? Tiene que ser bien presentada. Bien preparada, perdón, para ser presentada.
Cuando alguien no le mete onda a su clase, cuando alguien no se prepara para eso, entonces desde ya demerita el mensaje que quiere ver. Ah, soy maestro consagrado, tengo discipulado, y bueno, a ver, ¿qué lección es esta? Y tal, y bueno, a ver cómo sale, ¿no? Esto rompe porque, como nos pasa a muchos, ¿no? Alguien sabe cuando un sermón es hecho a la carrera, cuando es improvisado, cuando está bien elaborado. Alguien sabe cuando alguien está bien preparado. Alguien sabe cuando está haciendo solo por hacer. Eso rompe lo que es común a las personas, rompe los canales de comunicación. Entonces, el maestro no puede pretender, o el facilitador no puede pretender que las personas accedan a él cuando él mismo ha demeritado su propia enseñanza, ¿no? Entonces, esta ley nos dice que tiene que estar preparado. A veces uno dice, no, pero es que la iglesia, ¿verdad? No me pone atención, se aburre, se duerme. Bueno, la pregunta no es si la iglesia está en esa situación o los jóvenes te están poniendo atención o no. ¿De qué manera preparaste, no? ¿De qué manera vos lograste prever esas cosas y decir, a ver, voy a dar este tema, es esta idea, ¿qué puedo llevar? Ah, mira, en tal momento voy a alargar este video, en tal momento voy a presentar esta imagen, en tal momento voy a hacer esta actividad, en tal momento cuento ese chiste. Es decir, cuando uno, viste, va perfeccionando en la experiencia, en las evaluaciones, viene, en la práctica bien evaluada, entonces uno se va abriendo mucho más a considerar la posibilidad de que nuestros oyentes sean más receptivos, ¿no? Crece la posibilidad. No quiero decir que el 100%, pero crece la posibilidad de que la respuesta de nuestros oyentes sea receptiva, ¿no? Bueno, alguien escribió aquí en el chat. Dice, igual como un coro, dice Liti, las canciones necesitan mucho ensayo. Gracias, es muy buena metáfora o comparación. Uno no puede decir, voy a cantar hoy, ¿verdad? Está bien, está lindo. Si cantas por tu cuenta, pues nadie te va a criticar, pero si perteneces a un coro, pues todos te van a criticar, decir, che, ¿cómo quieres venir a cantar si nunca viniste a ensayar? ¿No? Entonces, qué interesante es esta parte de tener bien preparada nuestra lección. Y el cuarto pensamiento de esta ley es que la retroalimentación trata de evaluar lo que nuestros alumnos o nuestros oyentes han entendido. Como dije, ¿verdad? De alguna manera tenemos que hacer una retroalimentación, de alguna manera. No sé cómo, ¿viste? No sé cómo, pero de alguna manera, ya sea preguntando, ya sea haciendo una hoja de evaluación, ya sea abrir un tiempo de preguntas y respuestas, ya sea, no sé, debe haber un proceso de evaluación. De alguna manera, ¿verdad? Yo por eso digo que no hay profesor que al final no diga, pregunten, estuvo claro, díganmelo, si no. Y a veces los silencios son muy incómodos, ¿no? Sobre todo para los profesores, son muy incómodos. Yo trato de romper ese silencio que se hace después de que el profesor hace la pregunta y todo está en silencio, cámaras apagadas. eh, no sabemos qué onda, qué está pasando del otro lado. No hay nadie que nos diga, no, no, sí, yo le entendí bien o algo por el estilo, que uno diga, bueno, listo, le entendieron. Pero esto, quienes nos dedicamos a la enseñanza, aparte de ser muy incómodo, pues uno tiene que buscarle la forma, ¿no? Buscarle la forma. Y a veces el profesor, la mejor manera que tiene para preguntar o perdón, para retroalimentar es preguntando, ¿verdad? Yo desafortunadamente no puedo ver aquí. A veces he hecho eso, he preguntado a alguien que yo veo que está presente, pero tiene la cámara apagada y nunca me contesta. Entonces yo me siento incómodo porque digo, mejor no le pregunto a nadie porque capaz y ni están y uno a veces se siente mal también por eso, ¿no? Pero ustedes tienen que asegurarse, cerciórense, ¿verdad?
el que está predicando, de alguna manera, tiene que hacer alguna actividad, parar de vez en cuando. A mí me da mucha risa cuando los predicadores dicen, ¿me van siguiendo? Tal vez para mí es así, ¿viste? Como que no debería ser, pero tal vez para esa persona le ayuda a hacer un tipo de retroalimentación, ¿no? De que si la gente le dice amén al momento, la reacción es así, entonces el predicador sabe que la gente le va siguiendo en el hilo conductor de la idea que está mostrando, ¿verdad? Bueno, si eso les gusta y quieren preguntarle a la iglesia, bueno, pregúntenle, no le pregunten a cada 2 minutos porque la gente se va a cansar. Entonces, hay que ver cómo nuestros alumnos oyentes han entendido, han sentido y qué están haciendo con lo que están recibiendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, de esta ley? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que quieran aportar? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando dan alguna charla, un taller, un sermón, una lección? ¿Qué es lo que hacen para saber si sus oyentes captaron la idea o no? Cuéntenme un poquitito. Yo suelo preguntar si entendieron, si hay alguna duda Ujú, y bueno, a veces surge, a veces no. muy bien. Las preguntas es así, ¿viste? Porque aunque te digo, a veces ese silencio que se hace entre, entre que vos preguntás y alguien te conteste es re incómodo. Pero sí, muy bien. Gracias, Doris, por comentarnos lo que hace. Ahora, si alguien más pregunta, ¿cómo preguntan? ¿O qué pregunta hacen? ¿Cuál es la pregunta que formulan? Porque sí, evidentemente en la retroalimentación uno pregunta, ¿no es cierto? Pero ¿qué pregunta les formulamos a ellos para saber si aprendieron o no? Ahora me doy Hermano, cuenta, Sí, sí, adelante, Betty, y luego alguien más que por ahí creo que es Mana Zoraida. ahora me doy cuenta de lo que ustedes sienten con la cámara apagada de nosotros. Y más si hacen una pregunta y queda todo en silencio, usted no sabe si estamos o no estamos, porque es difícil, ¿no? Hablar contra la pared. Ya quería yo que Pero llegara esta clase para decírselos. ya no llegó, hermano, no se preocupe. Gracias, Betty, gracias. ¿Qué pregunta hacemos? Creo que era mi hermana Zoraida, o quién era, no recuerdo. sí, soy yo. Adelante, hermana. Hermano, pues yo casi siempre he sido es maestra de niños, niños entre 5 y 10 años, bueno, a veces adolescentes. Casi siempre que veo que como que se van del lugar, como que se pierden, eh, cambio de actitud. Entonces, por ejemplo, digo, volteemos la hojita boca abajo y vamos a hablar de fulano de tal. Cuéntenme cómo les pareció, qué opinan de tal personaje, qué vieron. Y en las personas cuando están en la femenina y en los adultos, al comienzo les digo, voy a hablar de muchas cosas, pero en un momento pónganme cuidado porque yo voy a preguntar. Y lo hago para mirar si me están siguiendo. Pero les cambio el panorama de cambiar de rutina para que vuelvan al sitio donde están y retroalimenten o digan lo que no entendieron o digan algo que tengan por preguntar. Muy bien, qué lindo eso, Zoraida. Bueno, esta es una muy buena idea. Sí, a veces he escuchado predicadores que dicen, hermanos, pónganme atención porque yo en algún momento voy a preguntar algo. Entonces todos estamos ahí, ¿viste? Digo, che, me pregunta a mí y ¿qué voy a responder, verdad? Eh, Así que bueno, muy linda la aportación. Alan, Hola, buenas tardes. Recién puedo conectarme porque estaba renegando con el cargador de la computadora, pero hace un ratito está me bien, conecté. amigo. Eh, yo voy a aportar un poco de lo que estaba aprendiendo en la facultad ahí. A lo que nos hacen hacer la pregunta a nosotros es tanto de historia, nos hacen hacer la pregunta diciendo, ¿qué saben sobre el tema?
¿qué idea tienen sobre ese tema? Por ejemplo, a mí cuando tuve que hacer la práctica, nuestro taller nuestra clase fue llevar sobre el tema de la guerra de las Malvinas y hacer la pregunta, ¿qué idea tienen sobre esto? ¿Dónde, en qué año fue? ¿Dónde estaba la ubicación de las islas? O, por ejemplo, se armó un pequeño debate sobre lo que dijo el presidente de la dictadura en esa época, diciendo, si quieren venir, que vengan, les daremos batalla, conociendo el contexto que estaba pasando Argentina, no tenía ni siquiera poderío militar y contra Inglaterra, por ejemplo, preguntas así, indagando qué idea tienen Ujú. sobre el tema. Eso también puede ser algo para traer en la Biblia, porque todos tenemos algún conocimiento dentro de la palabra. Muy bien. Gracias, gracias, Alan. Ese excelente aporte. Eso lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar, lo vamos a explotar cuando veamos lo que se le llama el encuadre de grupo o el encuadre grupal, que son las famosas preguntas disparadoras, donde cuando vos vas a dar una clase a un grupo que no conoces, entonces una mejor forma para conocer el grupo es estas preguntas disparadoras, ¿verdad? Hermanos, hoy bienvenidos sean al curso de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué saben de Apocalipsis? Entonces, las respuestas que te dan estimulan al alumno y entonces, Alan, yo de Apocalipsis no sé nada. Ah, bueno, ya sabes, debes tener en cuenta que vos no vas a poder empezar a hablar de qué significa el 666, qué significa el número 6 como símbolo imperfecto, sino vas a tener que empezar desde lo más básico, ¿no? Pero si la mayoría dice, no, nosotros de Apocalipsis sabemos que es un libro que viene del género apocalíptico, nosotros sabemos que Apocalipsis es un libro que habla acerca de la revelación de Jesucristo, y te empiezan a hablar de las 7 iglesias de Filadelfia, de Tiatira, de Sardis. Ah, entonces no voy a empezar en lo básico, esta gente ya sabe un montón de cosas. Entonces, es muy lindo esto que Alan nos comenta, que lo vamos a ver ya cuando vayamos a la práctica, ¿verdad? El encuadre, ¿verdad? Las preguntas disparadoras que despiertan el interés y estimulan a las personas. Muy bien, gracias, Alan. Liti. Bueno, ya Liti nos empezó a rayar toda nuestra... Capaz si Liti quería resaltar alguna palabra ahí en la pantalla. Perdón. No, no pasa nada, Estamos Liti. con el celular porque bueno, no hay luz y entonces, bueno, vamos a Oh, ver si oh, puedo comentar algo. sí, por favor. Eh, bueno, lo que yo quería comentar que está bueno que cuando se pregunta, bueno, repasemos. Cuando uno terminó de dar la enseñanza, decir, repasemos y empezamos a hacer algunas preguntas. Creo que ahí el que no entendió y los que han estado muy atentos nos pueden ayudar porque que van respondiendo y van enganchando y como que queda bien empapado, digamos, lo que uno quiso compartir. Que eso está bueno, lo de las preguntas, ya que estaban comentando también. Y en cuanto a ilustrar algo, hoy vino la luz, qué bueno. Está bueno, hace poco dimos una enseñanza eh, como una velada, y entonces yo di la idea de que se podría hacer una obra de teatro del texto que íbamos a analizar, de la cita que íbamos a trabajar. Entonces involucras varias hermanas, varios personajes y más claro, échale a Muy bien. Ahí medio se cortó. realmente muy claro y las personas se involucran. ¿Se cortó? ¿No me escuchan? Sí, un poquito, Hola. pero ya ahí volviste, Leti. Sí, 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 sí. Ah, bueno, ya volví. Bueno, esa ilustración queda muy claro cuando es como en una obra de teatro, en un sketch. Es muy emotivo también porque se pone muchas emociones, muchos sentimientos, queda muy claro. Lo he hecho y he tenido resultados. Bueno, eso era lo que quería comentar y, Gracias, y gracias. perdone los rayones. No, no te preocupes, Leti, no te preocupes. Gracias, gracias.
Ahora creo que yo puedo borrarlos, pero ahora veo, no te preocupes. Sí, Karina, adelante. Sí, con respecto a las preguntas, bueno, por ahí hay varias formas de presentar un taller o un tema o algo así. Yo he preparado, por ejemplo, el de Tercera Juan, leyendo, haciendo toda la introducción y después haciendo las preguntas. Y después el otro libro que he presentado era sobre Filemón, entonces este sí empecé ya con preguntas y después con el tema central. Entonces depende cómo uno prepara el tema, o pueden empezar con preguntas o tomar todo el tema y después sí hacer preguntas. Ok, ok. Este otro aporte que hace Karina es valiosísimo porque es la forma en que uno aborda, ¿verdad? Es muy ingenioso a veces. Alguien me pasó a que le revisara yo un sermón, a uno de sus compañeros, más bien compañeras, y ella hizo un sermón contestando las 7 preguntas que yo les había enseñado en predicación expositiva. Empezó a contestar el qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, desde cuándo, etcétera. Y entonces le dije, no podés porque se te va a ir de las manos el sermón, ¿no? Pero manejándolo con prudencia es un excelente método, ¿verdad? Es un excelente método. Eh, Ahora, quiero decirles algo, hermanos. Miren, cuando ustedes hagan una pregunta para retroalimentar, nunca, nunca, nunca tienen que decir, "Mm, hermanos, ¿me entendieron?" Esa es una pregunta incorrecta, porque es una pregunta que denota, ¿verdad?, que le estamos diciendo que los hermanos son medios, o nuestros oyentes son medios lentos o medios pavos, perdón la expresión, para aprender. Entonces, como me entendieron, ¿viste? Es como, a ver, ¿sí abrieron su mente o no? No, nunca tienen que decir si me entendieron. La pregunta correcta es, ¿me di a entender? ¿Me expliqué lo que yo les dije, hermanos? ¿Fui claro en lo que yo les comenté? ¿Qué piensan ustedes? Esa es la pregunta correcta, ¿verdad? Ahí Bere nos dijo, se dice, me di a entender, ¿verdad? Me di a comprender. Entonces, no estamos evidenciando que nuestros alumnos son listos o no en el aprendizaje, sino que parte de nosotros, pues nosotros somos los que estamos dando. Yo me di a entender, fui claro. ¿Se entiende esta diferencia, hermanos? Entonces, chequen eso porque por lo regular siempre decimos, ¿me entendieron? La forma correcta es me di a entender, ¿verdad? Me expliqué. Se los dejo ahí como un consejito. Vamos a la siguiente ley. Y tenemos ahora la quinta ley, que se llama la ley del corazón, ¿verdad? Bueno, ayer Alan nos hablaba la clase pasada, ¿no? De cómo debe estar esta vinculación. Bueno, la ley anterior tiene que ver con esta vinculación de las emociones, el intelecto y la acción deben ir siempre de la mano, ¿verdad? Siempre tienen que ir de la mano. Bueno, la ley del corazón. ¿Qué nos dice esta ley? La enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Alguien, a ver, déjenme preguntar, ¿quién está? No, yo hice mal, espérenme, déjenme. Bueno, Gaby Mantel, ayúdame, amigo. ¿Qué vos entendés de esto? ¿Qué crees que está queriéndonos decir esta ley? Interesante pregunta, ¿no? Eh, todos transmitimos conocimiento, ¿no? Podemos transmitir, pero en el área de la predicación tenemos que transmitir
impactar a la persona lo que queremos realmente decir. Y yo creo que va por el tema de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Yo sinceramente como predicador soy malo. Considero que no soy buen predicador y que ni sé predicar, ¿no? Pero muchas veces en muchos lugares me han dicho, mira, me llegó la palabra. Transmitís lo que querés decir. Y me ha pasado con los jóvenes mucho también. Y lo digo, hermanos, con todo respeto y que la gloria sea para Dios. Pero creo que pasa por ahí, ¿no? Que transmitas, que lo que sentís lo pueda sentir también el otro, ¿no? Creo que pasa por ahí. Muy bien, gracias, gracias, Gabriel. Sí, fíjense que esta ley es muy linda porque, miren, cuando nosotros hablamos del corazón, ustedes en alguna clase tendrían que haberlo visto, principalmente una clase de teología. Ustedes saben que el corazón en el pensamiento hebreo, ¿verdad? Que parte del famoso Shema, que aparece donde dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y todas tus fuerzas. Es decir, el corazón en la cosmovisión judía representaba la totalidad de la persona, ¿verdad? No solamente el sentimiento como nosotros hoy podríamos considerar, ¿verdad? En el día del amigo, en el día del amor, cómo está representado ese día del romanticismo, pues con un corazoncito, ¿verdad? Sin embargo, en la cosmovisión judía, no solo representaba los sentimientos, sino también el conocimiento y representaba también la voluntad, es decir, el corazón en la mentalidad judía necesita sí o sí entender la totalidad de la persona, ¿verdad? Karina nos escribe, saber la necesidad del otro y ponerse en su zapato. Claro, pero insisto, no solamente desde un sentimentalismo, sino desde una integralidad, ¿verdad? Es decir, ¿por qué a Gaby le dijeron, esto me llegó? Porque no solamente se escuchan las palabras, sino se ve a la persona. Entonces el mensaje llega no por las palabras elocuentes, no por las palabras, ¿no? Yo por eso amo a los predicadores y predicadoras que son re sencillos, ahí viste, como decimos aquí en Misiones, como sus sermones son como patadas de chancho, cortitas y al pie. Me encanta eso. Pero cuando va unido a toda la persona, ¿no? Cuando uno ve a toda la persona, entonces hay un impacto. Más que aquellos comunicadores, maestros, maestras que nos hablan en griego, en hebreo, en arameo y en latín y nos sacan no sé cuántas cosas y nos dicen de la hermenéutica, de la exégesis, ¿no? Ángel Gabriel Almeida, adelante, amigo. Hola Pastor, ¿cómo está? Bien, amigo. Gusto. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, desde mi punto de vista, la ley del corazón, creo que va de algo que estábamos hablando en la última clase, en la cual es no solamente preparar una actividad o una enseñanza para cumplir, como hoy se ve muy habitual, sino que tiene que ser algo que transmita, lo haga uno con pasión del corazón, como dice la palabra. Ponerle pasión a lo que uno hace, una pasión cristiana, motivarse y buscar todas las ideas y practicarlo y renombrarlo y pensarlo ir perfeccionándolo en cada momento para que sea algo que nosotros cuando lo estemos haciendo nos emocionemos al hacerlo. Creo que es la mejor manera de agarrar y transformar o poder compartir una enseñanza sana. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Bueno, vieron, vuelve a surgir esta palabrita que le hemos venido trayendo, la pasión. Cuando alguien tiene pasión, ¿verdad? Entonces esa pasión, como a Jeremías, te quema todo, ¿verdad? Te consume todo.
Es lo que si recuerden, en la cosmovisión hebrea, corazón es la totalidad del ser, ¿no? Es el ser completo. Entonces, cuando hay pasión en todo, no solo en nuestras palabras y nuestras emociones y en nuestras acciones, entonces la enseñanza es más significativa, ¿verdad? A veces, como digo, Pedro y Juan, ¿qué les dijeron a ellos? Eran personas del vulgo, ¿verdad? Pero, ¿qué les hacía la diferencia? ¿Recuerdan ese texto? Eso lo vimos en Hechos, eso sí nos alcanzó a verlo en Hechos. ¿Cuál era la diferencia? Cuando a Pedro y a Juan le dijeron, esta gente es gente del vulgo, gente ignorante, pero allá había algo que hizo la diferencia. ¿Qué era? Que habían estado con Jesús. Que reconocían que habían estado con Jesús, ¿verdad? Que es la esencia misma. Muy bien. Mana Zoraida, adelante. Sí, hermano, es que para decir que yo entiendo que una enseñanza de corazón a corazón es la que mueve fibras, mueve la razón y mueve la intención. Entonces se da lo que dice el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Los que lo oyeron dijeron, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Sí? Eso es de corazón a corazón, cuando se mueven fibras internas, cuando hacen que adentro haya algo que se mueve y se toman decisiones con respecto a lo que se escuchó para cambiar de vida, para hacer o para, bueno, para, de hecho, cambiar de vida, porque ese es el trasfondo de la enseñanza, que uno enseña para que otro cambie su manera de vivir, de ser, de actuar Muy y bien. tome una postura mejor. Claro, claro. Es decir, que haya una reacción, ¿verdad? Que haya una reacción, que haya una acción, una decisión. Eso es fundamental. Y bueno, eso nos habla esta ley. Voy a volver a compartir la pantalla. Y en el pensamiento de Milton Gregory, hace una pregunta muy interesante, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede la actitud del maestro dejar de ser fervorosa e inspiradora cuando el tema es tan rico en la radiante realidad? Qué interesante pregunta, la verdad que es muy impactante. ¿Cómo puede? Un maestro no puede tomar una actitud diferente ante la belleza del saber o del conocimiento que está impartiendo. Sea de manera secular, el que es maestro de geografía, por algo le gusta la geografía y va a hablar de los aspectos geográficos, los aspectos del relieve, no sé de qué hablan los maestros de geografía, pero van a tener esa pasión, ¿no? Lo mismo sucede con los que somos maestros de la Biblia, en cualquier modalidad, en un taller, en darle clase a los niños de la escuelita, en cualquiera. No podemos nosotros no tener una actitud fervorosa, inspiradora, cuando tenemos delante de nosotros una realidad tan radiante, tan abrumadora, tan fascinante, ¿verdad? Que evidentemente no podríamos nosotros no sentirnos conmovidos con ellos. Les voy a dejar de tarea, queridos alumnos, ¿verdad? Les voy a dejar de tarea. No sé si está en las plataformas. Yo la encontré en Netflix, perdón. Por favor, busquen la película. Quienes tengan la oportunidad, si tienen Netflix, está bien. Si no, no sé si hay otra. Por favor, de tarea este fin de semana, ¿verdad? Si tienen algún tiempito en la noche, háganse unos pochoclos, cómanse tómense algo ahí, una gaseosa, un juguito, y vean, por favor, busquen la película que se llama El último vagón. El último vagón. Es una película mexicana, ¿verdad? Buenísima. Buenísima. Por favor, véanla y la charlamos la próxima vez. No sé si alguien ya la vio. Estuvo muy comentada en los términos de Netflix, en la plataforma de Netflix.
Yo le estoy haciendo propaganda a esta plataforma. Pero bueno, ahí yo la vi. ¿Alguien ya la vio? No. Bueno, si no la han visto, hermanos, es una película muy buena, ¿verdad? Que tiene que ver con este aspecto inspirador. Y yo creo que esa película responde a esta pregunta de Gregory Milton. Por favor, el último vagón. No recuerdo los autores, los actores, perdón, porque son actores muy desconocidos para mí. Pero por favor, búsquenla, véanla. Tengan ahí un pañuelo a la mano porque uno termina llorando. Uno termina llorando, son de esas películas muy inspiradoras. Se las dejo de tarea. El último vagón. ¿Okay? Así se llama. Si alguien la quiere ir googleando un poco para solo confirmar que así se llama, se los agradecería. Puntos centrales de esta ley. Como dijimos en el concepto hebreo, en YouTube no está solo el tráiler. Sí, seguramente. Sí, sí. Solo estaría el tráiler en YouTube. Bueno. Bueno, los que tengan oportunidad de verla, véanla. Véanla. El último vagón. Bien, como dijimos en el concepto hebreo, el corazón incluye todo, ¿verdad? Las emociones, la voluntad, el intelecto. El proceso de comunicación, dice esta ley, requiere carácter, ¿verdad? Carácter. Esto es fundamental. Miren, por eso esta película que les recomiendo es una película que a mí me enseñó muchísimo, ¿verdad? Porque hay carácter en las personas. El carácter es aquella determinación que tiene una persona por hacer que la otra pueda estudiar, ¿no? Hablando en estos términos, puede estudiar. Debe haber compasión. Un profesor que no tiene una compasión, una empatía, ¿verdad? Con los demás, será un profesor distante, ¿no? Y debe tener contenido, es decir, debe haber un propósito, debe haber un propósito. Si nosotros tenemos a nuestro cargo los discípulos, los que recién se bautizaron y están teniendo su compromiso con Cristo, debe haber un propósito para guiarlos a que sean más como Cristo. Si damos una charla con las mujeres, debe haber un propósito para hacer que ellas, ¿no es cierto?, puedan ser cambiadas, transformadas, algo les haga sentido en la vida y las haga felices. El proceso de comunicación, queridos alumnos, requiere estos tres elementos, sí o sí, que nos ayudarán a que las personas aprendan. Por eso esta película que les estoy recomendando, El último vagón, representa estas tres cosas, tiene estas tres cosas, ¿verdad? Y por eso es inspiradora, y por eso es motivadora, y por eso para todos los que nos gusta, como diría Gabriel, yo siempre digo, ¿no es cierto? No soy el mejor profesor, ni el mejor facilitador, ni el mejor maestro, ni nada por el estilo, pero me gusta hacerlo, ¿verdad? Entonces, ayuda a que de alguna manera las personas puedan asumir estos cambios, estas transformaciones, estas metanoias. Tercer pensamiento, si el alumno no aprende, nosotros no le hemos enseñado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque enseñar es hacer que las personas aprendan, y cuando alguien aprende, indefectiblemente está motivado a cambiar. ¿Mm? Si el alumno no aprende es porque tal vez nosotros no estamos cumpliendo correctamente con esto. En cualquier ámbito, ¿verdad? Por eso esta película no es una película religiosa ni nada, pero evidentemente cuando alguien enseña a las personas y éstas aprenden, cambian, ¿verdad? Cambian. Porque aprender es cambiar. Cambia uno de paradigma, de pensamiento y demás, ¿no? Y en el último pensamiento central, para impactar en nuestra enseñanza, se necesita conocer a nuestros alumnos. Acuérdense, la ley dice,
no es de cabeza a cabeza, no es en la frialdad. Nuestro Señor Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos, no fue en la frialdad, ¿verdad? No fue en la indiferencia ni en la distancia, sino en la cercanía. Él conoció a los suyos, ¿verdad? Y sí, conociendo a los suyos, los amó. Eso dice el Evangelio de Juan. Y conociendo a los suyos, los amó. Para impactar en nuestra enseñanza hay que conocer a nuestros alumnos, ganarse el derecho de ser escuchados. Y debemos estar dispuestos a ser vulnerables, es decir, cuando alguien enseña de cabeza a cabeza se cree infalible porque cree que el conocimiento lo salva de los errores, ¿verdad? Pero cuando alguien enseña de corazón a corazón, no se avergüenza en equivocarse ni en reconocer que se ha equivocado, ¿no? Sino se demuestra como alguien en proceso de construcción, ¿verdad? No necesitamos pararnos ante las personas diciendo, wow, ya llegué, ¿viste? Ya llegué. Yo soy el predicador, yo soy el tallerista, yo soy el expositor o la expositora. No. Porque eso es enseñar de cabeza a cabeza y estamos muy cansados, muchos de nosotros, de seguir topándonos con personas así, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno trabaja de corazón a corazón, cuando uno se gana el derecho a ser escuchado, ¿verdad? Y este derecho es fundamental, este derecho es único. Así que vuelvo a promocionar esta película porque la maestra se ganó el derecho de ser escuchada. Se ganó el derecho de que su alumno le escuchara, ¿verdad? O sus alumnos le escucharan. Y la verdad que es muy, muy, muy interesante esta ley. Bueno, vamos a quedar aquí, hermanos. Quisiera tomar estos últimos minutitos para preguntarles qué piensan de esta ley, qué piensan de esto que acabamos de decir. ¿Cómo lo han experimentado ustedes? Cuando ustedes pasan a predicar, cuando pasan a dar una charla, ¿tienen en su mente este derecho, esta sensación de ganarse el derecho de ser escuchados? ¿O sienten que por el hecho de que, bueno, el pastor dijo que tenían que estar y, bueno, pues, o predicar o porque estaban en el rol, o porque son maestras, las eligieron para ser maestras o maestros de la escuelita? ¿Cómo encarar esto? ¿Cómo entenderlo? Y como dicen en mi tierra, los mariachis callaron. Los mariachis callaron. ¿Qué les dijo esto? Bueno, sí hay algo que decir, tampoco hay que decir lo que no se siente, ¿no es cierto? Pero ¿Sí? Karina dice sin palabras. Adelante, Ana Zoraida. Pues hermano, pues yo siento que esto es paulatino, esto va en un proceso, porque en realidad cuando a mí me invitaron la primera vez a ser parte de una escuelita, pues yo lo primero que le pregunté al hermano fue, ¿usted cree que yo puedo? Eso fue lo primero, ¿sí? Y entonces, pues él me dio el ánimo, obviamente, ¿sí? Pero uno llega, aunque tiene quizá el conocimiento y lleva cosas preparadas, uno llega asustado. A mí me asustaban dos cosas. Lo primero, no poder hacer que los niños me entendieran. Y lo segundo, que yo me equivocara y dijeran cosas que no eran. ¿Sí? Entonces, eso como que Dios se lo va dando a uno poquito a poco y bueno, con oración y con práctica. Por algo dicen que la práctica es la que hace al maestro. Va uno conociendo y va haciendo, porque eso no es de primerazo y es un camino de siempre, de ir, como decía la otra clase, tiene que ir aprendiendo para que no cese de enseñar, no cese de, de poder fluir, de poder ser una fuente. Entonces, va comenzando poquito a poco, puede ir creciendo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Porque también puede ir menguando cuando uno no practica, cuando uno no se actualiza, cuando uno no estudia. Pero eso no es tan fácil, eso es paso entre paso.
Muy bien, sí, es un proceso, porque miren, enseñar no es, insisto, quien lo piensa de cabeza a cabeza, lo ve como un punto de decir, bueno, ya prediqué, listo, chao, a ver cuándo me toca otra vez, ¿verdad? No pasa por ahí, sino es un proceso evidentemente de compromiso, de entrega. Y yo creo que hoy estaría re lindo tener eh, predicadores comprometidos, ¿viste? Maestros de escuelita, que puedan dar una buena educación a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, etcétera, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser muy revolucionario, porque como dijo el autor, la enseñanza cambia, ¿verdad? La enseñanza indefectiblemente al menos nos motiva a hacer cambios en la vida. Así que bueno, pues les recomiendo leer el libro. Yo, recuerden, estamos siguiendo este libro de Enseñando para Cambiar Vidas. Estoy haciendo el resumen del resumen del resumen del resumen. Pero si quieren profundizar mucho más en los conceptos que el autor plantea, bueno, decídanse, pónganse como meta, ¿viste? Nosotros tenemos 6 semanas, son 7 leyes, una ley por semana, ¿verdad? Lean una ley por semana. Entonces, cuando termine la cursada, ya ustedes habrán leído casi todo el libro. Una ley por semana, no más. Y los capítulos no son tan largos. Así es que les motivo. Yo incluso les voy a subir a la plataforma cuando acabemos las 3 leyes que nos faltan. Les voy a subir un pequeño resumen para ayudarles también, ¿verdad? Pero si no, ustedes pueden leer el libro completo, ¿ok? Bueno, pues hermanos, muchas gracias. Les pido una disculpa porque hoy solamente tenemos esta primera parte, pero nos vemos en esta materia nos vemos el próximo martes. Vayan leyendo las páginas que están ahí del otro libro que se llama Enseñando la Biblia Creativamente. Vayan leyéndolo. No lo vamos a ocupar lo que vayan a leer el próximo martes porque yo ya me reatrasé. Yo pensé en 1 hora dar las 7 leyes y mire, voy a tener que dar 3 clases para esto. Y después voy a dar el primer apartado de este libro que se llama Predicando para Cambiar Vidas. Ese lo voy a dar yo. Y lo que ustedes van a leer es con lo que vamos a trabajar el próximo jueves, me parece. Yo creo que el próximo jueves sí o sí tenemos que abordar ya lo que hayan leído. Así que tienen tiempo suficiente para leer esas páginas que les mencioné. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por su participación. La verdad que estuvo re lindo que hoy la mayoría participó. Muchas gracias por eso. Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de semana, muy bendecido, y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Paz, hermanos.